Recordemos entonces que CPOL es la polaridad de la señal de reloj, es decir, que CPOL será L cuando ésta está en estado bajo y CPOL será H cuando ésta está en estado alto. Igualmente CPHA, o fase de la señal de reloj, consiste simplemente en sus transiciones de bajo a alto o de alto a bajo. Cuando la transición flanco o filo es de bajo a alto, el CPHA será 0, y cuando la transición flanco o filo es de alto a bajo, el CPHA será igual a 1. Entonces los parámetros CPHA y CPOL, mediante los cuales el receptor identifica y recibe cada dato, y de los cuales se derivan los mencionados 4 modos de reloj, están configurados físicamente en el circuito interno de cada memoria en particular. Por esta razón, este proceso no es configurable en la memoria mediante la programación, es decir, que es el maestro quien debe acomodarse de manera particular al funcionamiento de estos parámetros en cada referencia de memoria específica. De lo contrario, la comunicación no será posible. Para entender un poco mejor esto, recordemos que cada ciclo de reloj incluye un estado alto y un estado bajo. Esto, al igual que todos los subsiguientes ciclos de reloj. Entonces, el ciclo de reloj está conformado por un CPOL alto y un CPOL bajo. Así, en el modo 0 o A de reloj, mientras el reloj permanece en estado lógico bajo o el CPOL es igual a 0, la información es transferida en cada transición filo o flanco de bajo a alto en el ciclo de reloj, es decir, cuando CPHA es igual a 0. Así que el microprocesador debe estar preparado para esta situación en la cual cuando CPOL o señal de reloj está en estado bajo o L, en el momento de la transición de L a H, la información presente en la línea de transmisión, sea MOSI o MISO, será transferida de salida a entrada. Igualmente en el modo 1 o B, mientras el estado del reloj permanece en estado lógico bajo, la información es transferida en cada transición, flanco o filo de alto a bajo. En el modo 2 o C, mientras el estado del reloj permanece en estado lógico alto, la información es transferida en cada transición, flanco o filo de bajo a alto. Y en el modo 3 o D, mientras el estado del reloj permanece en estado lógico alto, la información es transferida en cada transición, flanco o filo de alto a bajo. Por cuanto la información a transferir se encuentra plasmada de manera paralela en un formato de 8 bits en el transmisor y esta debe ser enviada de manera serial al receptor o viceversa, también es necesaria la implementación de un registro de desplazamiento tanto en el transmisor como en el receptor. Un registro de desplazamiento es un campo de memoria de información binaria en el cual los bits contenidos se desplazan de derecha a izquierda o viceversa según la necesidad particular del circuito. En este proceso cada bit sale del byte de transmisión y va entrando al otro registro de desplazamiento en el receptor. Esto se hace comenzando por el bit más significativo que sale del registro de desplazamiento en la línea de transmisión y entra al otro registro de desplazamiento en el receptor por el lado contrario, es decir, por el bit menos significativo.
Esto con el objeto de que a medida de que la información se vaya desplazando bit por bit, se complete una copia del registro inicial que quedará plasmada en el registro destino y en donde cada bit quedará en la posición que le corresponde.